Los Anunnaki no son visitantes del espacio. Los Anunnaki crean la Tierra y separaron el cielo de la Tierra. Tierra totalmente plana, la gran planicie, dicen ellos. Eso sí, no tenemos ningún texto sumerio en donde se diga cómo son realmente los Anunnaki. Una serie de representaciones artísticas en bajo relieve, en sellos cilíndricos, en donde se ven representados como hombres, forma humana, pero muy altos, mucho más altos. Los hombres son muy bajitos a su lado, al lado de estos dioses. Encontraron cientos de estatuillas de estos seres. Se supone, cuidado, se supone que eran dioses Anunnaki, que eran los que ellos adoraban. Pero ya cuando aparece la primera cultura sumeria, ya son inmediatamente representados como seres humanos. Para ti, ¿qué son estos seres? Mira, yo te voy a ser muy sincero. Sé que la mayoría de gente no quiere escuchar eso. Estos seres, yo no sé hasta qué punto crearon verdaderamente la Tierra, pero cada vez me da más la sensación de que son criaturas que proceden de otro plano dimensional, con otra vibración diferente, pero son físicos como nosotros, Xavi. Hablamos de seres biológicos de carne y hueso como tú y como yo, y que hay una, por supuesto, forzosamente, una compatibilidad genética para que nos hayan podido crear. Nosotros hemos heredado de ellos lo bueno y lo malo. Tres, siete, cuadrado. Amigos, amigas, hoy vamos a hacer historia del canal. ¿Y por qué? Ya lo habréis visto en la miniatura, tenemos aquí a una leyenda de YouTube. Y es que le he traído porque todos alguna vez hemos escuchado la palabra Anunnaki. Y creo que no hay mayor referente en la historia de YouTube que nuestro amigo David Parcerisa. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, Xavi. Me alegro mucho. Hemos dado muchas vueltas esta mañana, ¿eh? Uf, estamos en pleno calor de veranito y muy sofocante al lado del mar. Pero bueno, David, oye, muchas gracias por estar aquí, por los fans, la gente me estaba ya presionando ya que vuelva David ahora mismo. Así que nada, aquí estás, muchísimas gracias. Y vamos a sumergirnos en un tema donde tú te has vuelto, vamos, épico, por decirlo de alguna manera, en internet. Y es el tema Anunnaki, ¿no? Es algo que a todos nos ha gustado, a la gente del mundo del misterio y Sí. de la historia incluso. Sí. ¿Eh? Entonces, claro, yo, imagínate, que es verdad, además, que no tengo mucha idea del tema Anunnaki. ¿Quién es? O sea, pregunta fácil y directa. ¿Cómo empiezan? ¿Quiénes eran los Anunnakis? Más simple que eso ya es imposible arrancar. Vale, aquí hay mucho lío que se hace la gente por las interpretaciones que se han hecho de estos textos sumerios. Pero claro, si realmente quieres conocer quiénes eran los Anunnaki, quieres conocer verdaderamente la historia, lo mejor es no dejar que te la cuenten demasiado. Por experiencia te digo que para evitar que te mareen la perdiz es acudir directamente a los textos y leerlos por ti mismo. Entonces, a las tablillas sumerias. Claro, hay que acudir directamente a las tablillas sumerias y, por supuesto, a los posteriores textos acadios y asirio-babilónicos, porque esos son los que verdaderamente constituyen la columna vertebral de todo esto. Luego podemos hablar de las interpretaciones, pero hay que ir directamente a estos textos y yo, como todos, hemos cometido también nuestros errores. ¿Qué quiero decir con eso? Que interpretar es fácil. Cada uno tiene su estilo y sus actitudes, vamos a decir. Pero hay que ir con mucho cuidado con los diferentes prismas de colores con que podemos ir mirando todo esto. Y si nos ceñimos a lo que dicen los textos, poco tiene que ver con lo que se ha dicho hasta ahora de los Anunnaki. Poco tiene que ver, estoy diciendo. Sí. Epa. Entonces, para encajar todo el inicio, ¿cómo los humanos, hoy en día, las personas, hoy en día, cómo empieza a llegarnos esta información? La información de la existencia de estos seres, dioses, llámalo como quieras. ¿Cómo arranca todo eso? ¿Quién descubre? ¿Cómo arranca esto? Porque me parece fascinante, la verdad.
Bueno, el arqueólogo Austin Layard fue el que descubrió en la capital asiria de Nínive pues más de 25.000 tablillas sumerias y asiro-babilónicas. Ahí estaba toda la historia que hasta ese momento se desconocía. Y claro, es la protohistoria todo esto. Es la protohistoria, el cimiento a partir del cual luego surgieron el resto de civilizaciones importantes del mundo. Pero ahí tenemos el código Hammurabi que habla ya de pues, todas las leyes, todo lo que hasta ahora conocemos de lo que se ha establecido a nivel de leyes. En esas tablillas estaba todas las dinastías de reyes, toda su cultura, el germen de esa cultura, cómo funcionaba. Tenían sistema de alcantarillado, Xavi, imagínate. Wow, O sea, wow. una cultura avanzadísima a todos los niveles, a nivel de ingeniería, a nivel de agricultura, a nivel de construcción de grandes templos de adoración a los dioses Anunnaki. Y sobre todo, tenían sobre todo el tema de el estudio celeste, el estudio de la bóveda celeste. Y ahí habían, por supuesto, construido los zigurats, que eran unas torres enormes de observación y con grandes principios matemáticos, que no se ve por ningún lado vamos a decir, como una evolución de esa cultura. No, aparece de repente. Sumeria es Mesopotamia, aparece de repente. O sea, todo lo que es la Mesopotamia meridional empieza por la zona del el Golfo Pérsico, y una de las ciudades primeras que se construye es la ciudad de Enki, que es Eridu. La ciudad de Eridu, ahí cerca a pie de las aguas del Golfo Pérsico, es la primera de un montón de ciudades, Shuruppak, Nippur, Lagash, Uruk, todo un compendio de ciudades imponentes, imponentes, a nivel de ingeniería, a nivel social, a nivel de todo. Surge de la nada esta cultura cuando se supone que el hombre estaría aún en la época prehistórica, Claro, pues ¿cuántos son miles atrás? Más de 12.000, ¿no? no, oficialmente se dice 6.000 años, pero claro, 6.000 años, ¿el qué? El momento que se escriben esas tablillas en Donde ya había arcilla pasado todo, claro. cuneiforme, claro, o bien hablamos realmente de que hace 6.000 años estaban ahí los sumerios aún, yo creo que no. Yo creo que la antigüedad de 6.000 años es cuando más o menos se pudieron escribir esas tablillas, como mucho, porque ya la cultura egipcia ya podemos hablar de 12, 13.000 años, que es cuando se supone también que se produce el gran diluvio. Entonces yo creo que es mucho más antigua la cultura sumeria. Pero no quiero hacer cablas. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos No, estos porque hay años, muchas discusiones. Ya, ya. No, 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 no. Ya, ya, ya. el tema de las dataciones es de lo más complejo y fantasioso, porque cada investigador te dice una cosa. Claro. Entonces yo ya no hago caso de nadie. No lo sé, no lo sé. Últimamente se está dando mucha credibilidad a los geólogos, porque sí que es cierto que para hacer la prueba del carbono 14 necesitas otro tipo de materiales que no sean piedra, pero los geólogos, por los sedimentos, están empezando a calcular muy bien el tema de las edades. Pero bueno, yéndonos a incidir la sociedad, o sea, los sumerios, entiendo que estaban basados entonces en, o sea, ¿cómo alcanzaron ese nivel tecnológico? Se les fue dado, entiendo. Absolutamente, además los sumerios lo decían. Nosotros aquí no pintamos nada. Son los grandes dioses y que por cierto había más de 3.000. Había más de 3.000 dioses de adoración. Lo que pasa es que los principales eran 23. Las principales deidades más importantes que se adoraban en el panteón sumerio eran 23. Y se regían por una escala jerárquica numérica. Es decir, el más importante de los dioses sumerios, te digan lo que te digan, ya te digo yo que no es Enki ni nada de eso. Es Anu. An. En acadio, Anu. Este ser es el que verdaderamente es considerado el padre de todos los dioses. Y él verdaderamente no era un Anunnaki per se, lo que tenemos entendido por Anunnaki, sino un Usungal, un gran dragón. Wow. Ese es el verdadero calificativo que tendría An. ¿Y por qué te digo eso? Pues porque sencillamente
el mismo nombre Anunnaki no es aquellos que descendieron del cielo a la tierra. La verdadera traducción es los descendientes de Adán en la tierra, en el Ki, que es muy diferente. ¿Qué quiere decir? Que por eso An no es un Anunnaki. Los descendientes de An, él es un grado superior, un dragón, un gran dragón, un Usungal. Y este es el que supuestamente a través de un proceso de ingeniería genético muy avanzado crea a estas criaturas. Pero es que luego se distinguen dos tipos. Los Anunnaki, tal como los entendemos, seres supuestamente reptiles, muy altos, más de 4 metros. Uf. Y luego están los Nungal, la raza principesca que crea Enki posteriormente. Pero bueno, esto es otra historia Luego que la tenemos que contar más adelante. Ujú. El tema es An, arriba del todo, de la escala jerárquica. Digamos que es lo máximo, Es lo la máximo. máxima ente que domina todo. Luego, este está marcado por el número 60. Esa es su cifra. Número 60, máximo. Aparece mucho en los textos el 3600 como unidad de medida. Como unidad de medida. Luego estaba Sitchin, que ya hablaremos de él, que decía que Luego sí, tenemos que hablar de 3600 años es la cantidad de tiempo que tarda el planeta Nibiru a recorrer completamente la distancia del sistema solar. Esto no tiene nada que ver, pero luego lo hablaremos. Entonces, An, en lo más alto, número 60. Número 2 en la escala de poder, Enlil, su hijo Enlil, 50. Ese es el valor que ostentaba. Y en tercer lugar, Enki. Oh. Enki con el 40. Yo pensaba que era el 1. No, Imagínate. no. Estoy muy perdido yo con Anunnakis. Claro, es que ahí está el problema, ¿no? Que se dicen muchas cosas, se diversifica mucho la información, ¿no? Pero claro, hay que acudir siempre a las fuentes, ¿no? ¿Qué nos encontramos con las fuentes? Con pasajes como Enki y Ninma, que se cuenta la creación del mundo. Bueno, pues se dice que Enki y Ninma crean a los humanos porque necesitan unos sirvientes, Ajá. necesitan una mano de obra. ¿Y cómo crean a los seres humanos? Pues resulta que utilizan el fango fresco del Apsu o del Apsu para crear a los humanos. ¿Y qué es el Apsu? El Apsu significaría básicamente el gran abismo de las aguas. Vamos a imaginarnos las cataratas del Niágara, pero bajo tierra. Un mundo subterráneo en donde nadie sabe cómo se accede, pero se da a entender que ese lugar se encuentra en el templo de Eridu, la primera ciudad de Enki. Enki tiene un templo que se llama el Apsu. Y es la entrada a un mundo subterráneo. Nadie sabe exactamente cómo es, pero sí se da a entender en varios pasajes, en varias tablitas, que es un lugar acuoso. Es un templo acuoso. Muy parecido al de Osiris, en Abidos. ¿Te acuerdas que estaba lleno de agua? Sí, sí, Pues sí, sí. exactamente igual a los pies de las aguas del Golfo Pérsico se encontraba Mira, este templo. si hacemos un matiz, nos vamos un poco más lejos de esa zona, pero es que ¿conoces el caso de la cueva más grande del mundo? Está en Vietnam. No, no me suena. Esto lo hablé hace no mucho en un directo y dicen, bueno, es la cueva más grande del mundo, que es la cueva de An Mung o algo así. No me acuerdo, no me matéis, por favor, que no me acuerdo exactamente de la cueva con cuál. Ah, espera, a ver, perdón. Pues esa cueva, Mm. la gente que vive por allí asegura, incluso en la guerra de Vietnam, los soldados norteamericanos aseguran, y hay testimonios antiguos, que veían seres reptiloides salir de esa cueva. Y Siempre era una son. cueva colosal, con un río interno y que tenía su propia vegetación, árboles colosales, bueno, Pues 70 metros de altura, una barbaridad. acabas de describir el Apsu. Básicamente criaturas acuosas que están a medio camino. Escamadas. Sí, escamadas totalmente. A medio camino entre reptiles y anfibios, peces. Están también, se habla mucho creo que se llaman los peces Sharadu, que también unas entidades que aleteaban, eso parece de risa, pero es lo que sale en los textos. Wow. Sacaban la cabeza y aleteaban cuando Enki los llamaba.
Buah. Y hablaba, bueno, de los confines de la Tierra y de este nuevo mundo subterráneo en donde había toda una civilización de seres, supuestamente esto lo dice Anton Parks, los Amaarji, que tienen su propia cultura, pero bajo tierra, en otro mundo aparte. Y Vamos. bueno, sí, dime. No, no, digo que si seguimos con la historia y luego entraremos con Mm, Zacharias Sitchin, Anton Parks y Vale, todo esto. vale. Vamos a explicar cómo crean al ser humano Venga, el origen y el motivo. y el motivo. Creo que es importante El motivo siempre es el mismo. utilizarlos. Utilizarnos básicamente, pero en ningún momento se dice que sea una raza esclava. Mm. Esa es otra de las muchas cosas que se han modificado. En todas partes puedes ver hasta memes que dicen los Anunnaki nos crearon como una raza esclava. ¿Vale? Podemos interpretarlo así en base a los hechos que hemos visto a lo largo de la historia, que el hombre parece un pelele, un muñeco, que ha sido, por supuesto, pues rehén de los dioses a todos los campos, ¿no? Pero el motivo básico, a no ser que hayan sido muy falsarios, hipócritas, vamos a decir, a la hora de decirles a sus escribas, oye, Di esto, di di esto, esto. En exacto, plan. correcto, pero no, o sea, realmente ahí se dice que quieren sirvientes y quieren que sirvan el ser humano, les sirva porque realmente los dioses necesitan que les acompañen en sus nupcias, en sus banquetes enormes, que por cierto, ellos beben cerveza. Anda, Sí, 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 o sea, les encanta beber alcohol, no me digas. el vino y cerveza, ¿eh? Grandes libaciones ahí que, bueno, tremendo. Ellos son los primeros que hacen este tipo de eventos grandilocuentes, ¿no? De adoración. Y el ser humano es su sirviente. Entonces, bueno, básicamente se encuentran con el problema de que tienen que drenar los ríos Tigris y Éufrates, que Ujú. atraviesan toda la Mesopotamia meridional, ¿verdad? Y ahí necesitan reabastecer esas ciudades con esas aguas. Pero claro, drenar esos ríos y cavar zanjas y todo el jaleo, eso ellos no lo quieren hacer. Ahí donde encontramos verdaderamente más pistas y más detalles es en la cultura acadia. Porque en la Sumeria es todo como muy... sí es más preciso, pero no da detalles. Los detalles más interesantes vienen en el llamado texto del Atrahasis. Mucha gente dice, no, el Atrahasis sumerio, no, 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 es que esto es verdaderamente acadio, ya es la cultura que viene después y que ha reabsorbido a la Sumeria. Y en el Atrahasis encontramos pues un panorama que yo creo que es más interesante de contar. Todo empieza cuando nos cuenta la historia de estos Nungal, esta raza principesca supuestamente creada por Enki, pero esto no lo dicen exactamente así los textos, esto lo dice Anton Parks, hay que Ujú. partir de esa base. Eso es, por lo tanto, una interpretación subjetiva, en Ok, base a los estudios de Anton ok, Parks, ok. que es este investigador francés. Pero los textos sí que nos dice claramente que hay durante 3600 años una serie de entidades llamadas Igigi, los observadores, los vigilantes, que son los que están haciendo esos trabajos forzados. Y Mm. están básicamente hasta los cataplines. Y empiezan como a manipular la genética y todo esto. ¿Viene ahí con el tema humano? ¿O cómo? Viene de este conflicto que se produce porque los Nungal, los Igigi, se niegan ya a trabajar. A ver, hablamos de 3600 años, dice ahí. Aunque sabemos que es una exageración. 3600. Sabemos que es una exageración precisamente porque es una unidad de medida. Mm. 3600. Pero bueno, el caso es que te dice que ahí está Atrahasis, que es un sumo sacerdote de Enki, y Ajá. que muchos de nosotros sospechamos que probablemente sea este ser sea un hijo suyo, un hijo de Enki, una creación Mm. suya. ¿Por qué? Porque le tiene en alta estima. Ahora verás por qué. Todo empieza cuando se rebelan estos Nungal de hacer esos trabajos forzados y los Anunnaki se la pasan pues simplemente comiendo y
Felices. rascándose los huevecillos, básicamente. Entonces estos Nungal, durante 3.600 años de trabajos forzados, se rebelan y arman un motín. Queman sus herramientas y se presentan a casa de Enlil. Una huelga, una huelga. Sí, con antorchas y pidiendo el cese total de esos trabajos forzados. Y ahí su visir, Nusku, me parece que se llama, el visir de Enlil, le dice, señor, lo encuentra ahí tumbado en la cama descansando y le dice, señor, ¿usted es consciente de que abajo se están sublevando contra usted y sus órdenes? Y Enlil se levanta y cuando ve por la ventana abajo toda esa gente, bueno, lógicamente se acojona y dice, ¿todo esto es por mí? Dice, sí, sí, vienen a por usted. Y ahí es cuando sale y le dicen, hemos quemado las herramientas y ya no vamos a trabajar más. Esto se ha acabado. Espabila. Ahí en ese momento es cuando Enlil exige, lógicamente, una asamblea extraordinaria con todos los grandes dioses ahí, incluyendo Enki, An Enki. y todos. Luego vamos al conflicto que tuvo Enlil con Enki. Sí, el conflicto viene ahora. Ah, perfecto. El Ahí conflicto entra. viene ahora. Ok. Claro. ¿Qué sucede? Le dicen, bueno, los Nungal, los Izizi, no van a trabajar más. Se ha acabado esto. Y nosotros no podemos ponerles una pistola aquí. Pistolas no había, pero bueno, obligarles. Sí, no podemos obligarles. Esto ya ha llegado demasiado lejos. An también... esto se ha movido con el pie. No pasa nada. No. Sigue, tranquilo. Y ahí es cuando Enki le piden que, como es uno de los más sabios de estos seres, Ajá. fabrique un ser simiesco para que, lógicamente, pues pueda desarrollar esas funciones y no tengan ya que molestar más a estos Izizi. Vale, ahí es cuando Enki, con la ayuda de Nimma y supuestamente también con la de uno de sus hijos, que es Ningitsida. Uy, Ningitsida es el señor del árbol de la vida. Eso es lo que significa. Otro de sus grandes sabios, otro avatar, vamos a decir, de la creación, muy importante. Bueno, pues crean a los humanos y dice, cogieron 14 pedazos de arcilla, 14 pedazos de arcilla, y pusieron 7 a la izquierda y 7 a la derecha. 7 machos y 7 hembras. Con las grandes diosas, madre de la fertilidad, crearon al hombre, al ser humano. Dice, y pusieron un ladrillo en medio. Bueno, esto es una alegoría de lo que entonces era conocido como la fabricación de esos ladrillos con la arcilla, etcétera, que metían dentro de un horno. Es una alegoría a eso, pero te está hablando de una fertilidad, de una fertilización, claro, un horno. incluyendo un útero. Claro. Y ahí fabrican 7 varones y 7 hembras. De esos prototipos se van multiplicando, se van extendiendo estos humanos y pasan, dice, 1200 años. Hasta que llega un momento que Enlil, pasados esos 1200 años, dice, el ser humano se ha multiplicado de tal manera que ha llegado a hacer un ruido tan clamoroso, tan bestia, que no lo podemos aguantar. Dice, el ruido de los hombres ha llegado a ser insoportable para nosotros y no nos deja dormir, dice Enlil. Wow, porque había muchos. Ya dice que se está extendiendo a una velocidad increíble. Y además dice, y los oímos copular. Y son muy escandalosos y muy desagradables, dice. No los soportamos. Estos simios, ¿no? Claro, dice, Enlil decide enviar una plaga con enfermedades. Y efectivamente empiezan a morir. El número de humanos, la natalidad empieza a descender y a descender y a descender. Enki, preocupado, les dice, porque Atrahasis es un sumo sacerdote, que es el portavoz, el intermediario entre hombres y dioses. Y Atrahasis dice, no os preocupéis, yo hablaré con Enki, va a ver si podemos detener esta plaga de enfermedades. Efectivamente, habla con Enki y Enki le da el recado de lo que tiene que hacer. Se presenta ante los humanos, Atrahasis, y les dice, mi gran señor Enki me ha pedido que dejéis de adorar y de rezar a los dioses ordinarios
y lo hagáis solamente con el dios Namtar. Porque el dios Namtar, dios de las plagas, si lográis que se compadezca, esto va a terminar. Efectivamente, todos empiezan, toda la humanidad desde entonces empiezan a rendirle tributos y ofrendas en masa al dios Namtar. Y dice los textos, Namtar se compadece con el ser humano y decide terminar con las plagas. Y ahí la humanidad nuevamente deja de enfermar y vuelve otra vez a regenerarse y a fecundar otra vez. Se vuelven a multiplicar Venga, otra vez. va, haciendo ruido. 1200 años más transcurren. Se han multiplicado otra vez y otra vez en Lil dice la madre que nos parió. No, otra vez vuelve a repetir el mismo verso con las mismas palabras. El clamor de los hombres ha llegado a ser demasiado grande, no podemos descansar, hay que hacer algo para acabar con su número. Y en esa segunda tanda, Enlil envía una sequía que diezma los cultivos, no hay agua y la gente se muere de hambre. Claro, han vuelto a pasar 1200 años más. Y el señor Atrahasis ahí sigue, dice. Ahí sigue. Y Atrahasis nuevamente tiene un contacto con su gran maestro, su gran dios Enki, y les dice, bueno, Enki me ha dicho que esta vez dejéis otra vez de venerar a vuestros dioses ordinarios y os centréis en el dios Adat, para que nos dé agua y lluvias en abundancia. Efectivamente lo vuelven a hacer, venga ofrendas a Adat, Adat se compadece de los humanos, agradecido por todas las grandes ofrendas que le hacen, y empieza a llover y empieza a desaparecer las sequías que han diezmado a la población. Pasan 1200 años más. De nuevo. Siempre lo mismo, ¿eh? 1200. Sí, 1200 años más. Y ahí es cuando Enlil vuelve otra vez a repetir, esto no puede ser, se han multiplicado otra vez. Y esta vez fue una hambruna. Provoca una hambruna, los cultivos quedan diezmados, todo lleno de cucarachas, de suciedad y de porquería, y hay una hambruna a nivel mundial. La gente se muere de hambre. Y esa vez se presenta muy preocupado Atrahasis, que por cierto es el Noé bíblico, pero bueno, ya lo avanzo, también llamado Utnapishtim. Y dice, señor Enki, ¿qué hacemos esta vez con esta hambruna? Y el mismo señor Enki les envía cargas de alimentos en abundancia, concretamente de pescado, dice. Grandes cargas de pescado. Y se termina otra vez el problema que ha generado Enlil. Termina la hambruna. ¿Adivina qué sucede? 1200 años. Vámonos. Volvemos otra vez a estar igual. Han pasado 1200 años, se ha vuelto a multiplicar las masas humanas y esta vez Enlil decide acabar con la humanidad de una forma drástica y definitiva. Voy a enviar un diluvio. Con este diluvio las aguas van a ahogar a toda la humanidad. Y ya no voy a tener que preocuparme más, porque esta vez Enki ya no podrá hacer nada si acabo con todas sus criaturas. ¿Qué sucede? Enlil lo quiere preparar todo y disponer de una manera que obliga a Enki y a todo el resto de dioses que puedan simpatizar mínimamente con los humanos para que no hablen. Les pide que hagan un juramento de silencio, mientras van a ser ahogados, no se van a dar ni cuenta por un gran diluvio. Y Enki se enfada muchísimo y dice, ¿y tú crees que mis criaturas se merecen algo así? ¿Y tú te crees que yo? Sí, tú vas a hacer lo que nosotros te decimos, le contesta Enlil. Y Enki lo que hace es engañarlos a todos y les dice que sí, que vale, que él va a callar, no va a decir nada. ¿Qué hace Enki? Enki utiliza su potencial psíquico y efectivamente no tiene ningún encuentro con Atrahasis directamente, pero recurre a sus sueños. Dice, y le habla a través de una pantalla de juncos. A través de una pantalla de juncos. Y le dice, hola, pantalla de juncos. Soy tu señor Enki. Hazme caso
y fabrica una embarcación, porque va a venir un diluvio, los grandes dioses van a provocar un diluvio. Y yo quiero que os salvéis. Pero claro, le habla a través de una pantalla de juncos y a través de los sueños. No ha tenido ningún encuentro con su señor Enki. Atrahasis, que repito es el Noé bíblico, ahí es toda esa historia que no la voy a Ajá. contar porque es ampliamente conocida, construye con tantas yardas de precisión, bla, 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 de madera, toda esta embarcación. Y ahí se supone que, bueno, pues se coloca lo más importante, las semillas, los animales, todas las especies para salvarse de este desastre. Sucede lo que ya todos sabemos, porque ahora sería muy complicado, hasta que al final, después de esos, me parece que son 40 días y 40 noches de diluvio, de lluvias, por cierto, dice concretamente que piden a uno de los dioses que abra las grandes compuertas del cielo para que caigan las aguas. O sea, te dice claramente que lo hacen ellos, ¿eh? Lo hacen ellos a propósito. Descarado, que no les importa. Sí, sí, sí. Y el único que, lógicamente, pues salva la situación es Enki. Él no estará dispuesto a permitir que dañen a sus criaturas. Bueno, y en ese proceso, pues al final Enlil, después de muchas desventuras, descubre que efectivamente han sobrevivido solamente una embarcación y el resto de humanos ha perecido bajo las aguas. Se enfada mucho con Enki y dice, ¿por qué has hecho esto? Te dije que queríamos terminar con ellos. Y Enki es ahí cuando él dice, sí, dice, ¿has visto cómo estamos todos? Dice, estáis todos sedientos de comida y de agua, hambrientos y sedientos, dice. Ujú. Porque se ve que cuando desaparece toda la humanidad, ya nadie le rinde tributo ni ofrendas, ni libaciones. Los dioses dice que están famélicos, están la piel blanquecina, están medio muertos. Dice que cuando ven esa embarcación, los dioses se arremolinan alrededor de la embarcación de Atrahasis, esperando que les den una ofrenda. Y lo primero que hace Atrahasis cuando abre las compuertas de la embarcación es sacrificar un cordero. Y todos están ahí chupando la energía que te está diciendo claramente que dependen del ser humano absolutamente de sus sacrificios y ofrendas de animales. Bueyes, corderos, ovejas, todo lo que... Toros. Sí. Cuanta más sangre, mejor. Así eran estos Anunnaki. Y lo dice claramente, están muertos, sedientos, y están llorando, todos. Ninhursag está desesperada, pero no por la... Sí te da a entender que hay una parte de sentimiento de tristeza, ya no están aquí los hombres, los necesitamos. Pero también hay una parte de rabia contra Enlil, porque los ha matado a todos. Les ha jodido la fiesta. Y cuando descubren que está uno ahí, que es el Atrahasis con su embarcación, se ponen contentos y se arremolinan como moscas alrededor de ese sacrificio. Sí. Y ahí es cuando Enlil llega a un acuerdo con Enki y dice, vale, quizás me he pasado. Básicamente le viene a decir que no había para tanto. Los necesitan. Reconoce Enlil que necesitan a los humanos. Y de esa estirpe vuelve nuevamente a formarse esa nueva humanidad, esa segunda etapa de la humanidad. Pero fíjate qué curioso que a partir de ahí el ser humano ya no es tan longevo. A partir de ahí pasan miles de años, ¿no? y lógicamente pues esa gente parece que no se muere nunca. Pero a partir de ahí se reduce el ciclo vital del ser humano. Igual es una condición que han tomado con Enlil o algo así. Decir, bueno, los recuperamos, A cambio, pero que no vivan tanto. Sí, efectivamente, necesitamos que vivan menos esta gente porque esto se está llenando de una forma y no dejan dormir al pobre Enlil. Hay un tema que ha resonado mucho con esto de los Anunnakis, que es el oro. ¿Por qué esa obsesión? ¿Qué pasa con el oro? ¿Por qué se mete tanto el oro en medio de todo esto? ¿En medio de dónde, Xavi? Pregunto, porque hay la teoría esta que necesitaban extraer el oro para no sé qué. Es que no hay nada de eso en los textos. ¿No?
Es Bueno, que yo es digo que lo que he es, escuchado claro, y he visto en lógicamente vídeos y tal. es el señor Zecharia Sitchin, Mm. el que se inventa absolutamente con un descaro, ¿verdad? Vergonzoso. Toda esta historia. Es un señor que es historiador, pero historia de la economía. No es un O experto. sea, entonces el tema del planeta Nibiru y todo esto, No hay ningún nada. planeta ni virus, no hay nada de eso. Nefheru es la expresión concreta. Ento- Y se cree ah, que es Nefjero Nibiru, un vale. punto determinado en el cielo, que a veces puede ser Venus y a veces puede ser Júpiter. Claro. Pero no es ningún planeta que, como decía Sitchin, cruzaba, pues eso, cada 3600 años el sistema solar. Y luego había un cataclismo en la Tierra, y que era el Hercóbulus también, que se hablaba en otras versiones. No hay nada de eso, no hay nada de eso. De hecho, los sumerios dicen que la Tierra es completamente plana, que no es ninguna esfera, que la Tierra es plana y que todo está creado por los grandes dioses Anunnaki. O sea, los Anunnaki no son visitantes del espacio que vienen Estaban aquí. aquí. No, los Anunnaki crean la Tierra. Wow. Y dice, y separaron el cielo de la Tierra. La Tierra totalmente plana, la gran planicie, dicen ellos, la gran planicie. Y ahí ellos crean todas esas formas de vida. Y dice, ellos descienden del Duku, no de ningún Nibiru. Dice claramente que su punto de origen es una mansión, no dice ni planeta ni nada de todo eso. Son historias que se montan luego los sichines de turno, porque luego ha habido más también. Sí, porque ¿cómo arranca? O sea, Zacarías Sitchin empieza a... O sea, a él le llega la información del tema Anunnaki y él entiendo que escribe algo. ¿Cómo funciona? No, él empieza a escribir con un libro que tiene mucho éxito, se convierte en un gran bestseller, que es El Duodécimo Planeta. Y de ahí no para de sacar libros, pero sacando de contexto completamente los textos, inventándose diálogos que jamás existieron, diálogos entre dioses, diálogos entre Enki y Enlil, que no están. A verlos los hay, pero en contadas ocasiones. O sea, Claro. Enki hablando con Enlil, los hay, pero muy pocas, ¿eh? Muy pocas. Y él hacía ahí unas retóricas que parecía Star Wars. O sea, es alucinante. Se inventó todo eso como un auténtico farsante que es. Y hay que decirlo así. Porque en Estados Unidos aún sigue siendo veneradísimo este señor. Veneradísimo. Como si fuese su palabra ley. Wow. Y era un auténtico fabulador. Esto te lo puede decir cualquiera que haya estudiado mínimamente la cultura sumeria, acadia y asirio-babilónica. Se lo puedes preguntar a cualquier arqueólogo que haya estudiado todo esto y te va a decir que Sitchin fue verdaderamente un falsario. Y, y bueno, y no hay ahí ninguna especificación de ningún planeta, ni de visitantes del espacio, ni nada de eso. Ellos te dicen, en los textos sumerios, que ellos son los reyes de la creación. Ellos crean la tierra y la separan del cielo como algo diferenciado. Y hablan de una cúpula, una tierra entendida como un disco plano con una cúpula. Igual que el resto de culturas del mundo, todos hablan de lo mismo, ¿eh? Todos te dicen que la tierra es plana Entiendo y que ha habido influencia Anunnaki en todas las en todas culturas. las O culturas, sea, lógicamente tú cuando tiene. me estabas contando la historia estaba escuchando la Biblia. Claro, porque la Biblia, sobre todo el Génesis, es una copia, palabra por palabra, de todos estos textos que te acabo de contar de la creación. Claro. Enki Nimma, o la creación del mundo, que es sumerio, está todo sacado de ahí. Claro. Y bueno, ya empezando por el tema de la Trajasis, Qué bueno. el héroe del diluvio, Vale. que le meten luego Noé. A santo de, no lo sabemos. Bueno, es que con los Pero años todo cambia. es una extrapolación totalmente sacada de ahí. Wow. Hay un momento que empiezas a hablar. Bueno, luego vamos con Anton Park si quieres, pero primero quiero. Hay una cosa que me parece fascinante. Es el tema de la numerología, ¿no? Esos números que tiene cada uno. ¿Eso qué diantres representa todo eso? Me parece interesante y no sé, no lo entiendo, tío. Es una forma de, vamos a decir, jerarquizar numéricamente, ¿no? Vuelvo a repetir, An el 60, Enlil el 50 y Enki el 40. No recuerdo quién era el cuarto ahora mismo, me parece que era Nanarsin, el dios luna.
Annecy me parece que ostentaba el número 30. Me parece, ¿eh? No lo sé seguro. Ujú. Y así pues va descendiendo, ¿no? Luego también estaba muy, muy en lo alto del poder la diosa Ninma. La diosa Ninma es una diosa de la fertilidad, más comúnmente conocida como Ninhursag, la medio hermana de Enki. Y se supone que ésta tenía unas capacidades increíbles para la biomedicina. Wow. De hecho, era la diosa que veneraban en la ciudad de Shuruppak. Bueno, hay muchas cosas ahí que se pueden interpretar de muchas maneras, pero es eso, interpretaciones, pero nadie sabe la verdad absoluta de quiénes eran estos seres, de dónde vinieron realmente y por qué nos crearon exactamente. No se sabe el Pero motivo. lo O que sea, la sí, película del loro es una historia de Sitchin, ya. ¿el qué? Lo del El oro, oro, ¿no? es que no hay nada de oro, Claro, Xavi. claro. Es que no hay nada de oro. No hay minas en ningún No, sitio no, no, que claro, como... extraigan oro, como decía Pero él. yo hablo de lo mítico que dicen, no, lo necesitamos para nuestra... Ah, sí, vale, nuestra vamos a contarlo. Decían, fíjate tú, la para su fantasía de... planeta Nibiru, que Madre estaba mía, mal, sí, sí. estaba mal. Él sí que está mal. Mira, todo esto no hay absolutamente nada. Para no haber, no hay ni minas. No hay un interés para nada específico en el oro. Pero ¿sabes por qué? Porque tenían amanta. Amanta, a nivel de anillos, de brazaletes, de colgantes, estaban hasta aquí de oro. Para ellos no era importante el oro, a nivel como algo, como decía Sichil, que se inventó esa historia, que lo necesitaban para su propia supervivencia, ya que en su planeta de origen Nibiru estaban quemándose con los rayos del sol. Eso Los es. rayos del sol, porque el ozono, no había ozono ahí, no había protección. Para reflectar... Sí, y si te ibas ahí no te bronceabas, te chamuscabas vivo, te quemabas vivo. Entonces, como se les quemaba su planeta, dice que inventaron un sistema de pulverización de partículas de oro suspendido en la estratosfera de Nibiru. Y ahí no pasaban los rayos del sol. Se inventó una historia, pero lo bueno es que, repito, no hay en los textos originales ni el oro, ni Nibiru, ni planeta de paso, planeta de cruce, planeta de cruz, ni hay nada de todo eso. Lo que hay es unos seres que están ahí con problemas muy gordos porque se les revelan los Nungal, que es una facción de estos Anunnaki. Ok. Y a raíz de esa renuncia de seguir trabajando, han de crear el hombre. Y Enki es el que lo hace, juntamente con Ninma. Y eso es todo. No hay oro, no hay nada de Qué toda bueno. esta ¿Ves? Por eso historia. quería traerte. Ni hay ningún planeta Nibiru. Lo que hay es un Dooku, pero ¿qué es Dooku? Nadie lo sabe. Dice la mansión de los dioses. Descendieron del Dooku, eso sí lo dice. Pero ¿dónde está el Dooku? ¿Es un planeta o es otra dimensión? Una nave, una ¿Una nave? dimensión. No lo sabemos. Oye, y el tema, antes has mencionado a Anton Parks. Sí, ¿Qué aportó a toda esta idea? yo creo que aportó mucho. Anton Parks es una persona que he tenido ocasión de conocerla y que escribió varios libros dedicados precisamente a... El secreto de las estrellas oscuras se llamaba, la primera parte de toda esta historia. Y él daba una visión muy, muy, muy reptiliana del tema, decía que estos Anunnaki eran verdaderamente reptiles humanoides, y se basaba sobre todo en visiones que él mismo había tenido. O sea, este hombre supuestamente habría sido, pues, desde los 14 años, una persona que recibía mensajes y voces en su propia cabeza. Estaba, por ejemplo, pues como estamos tú y yo ahora aquí hablando tranquilamente y de repente le venía un flashback y se veía transportado en otro tiempo y en otro lugar. Y se veía rodeado de esas entidades. Eso es lo que contaba Anton Parks que le pasaba. Pero él al principio lo llevaron al psiquiatra, le dijeron que si estaba loco, que si tenía alucinaciones, y resulta que consultando montones de psiquiatras todos llegaban a la misma conclusión. Es que parecería que está loco, pero no lo está. No, Está... el tipo No, era no, cuerdo, es estaba más, bien. no encajaba con ninguna enfermedad mental, ni esquizofrenia, ni paranoia, nada. Una persona súper sana y súper inteligente. Es más, no tenía ni el más mínimo rasgo paranoico que pudiese englobarles hacia un tipo de psicopatología.
Y claro, hablaba con una capacidad de más allá de la ensoñación, es decir, él como de tú a tú, es que los tengo aquí, es que los estoy viendo, y recordaba todo eso, y luego los nombres. Y sale ahí Saam, Mm. que sería el Enki sumerio, en realidad, según él, sería este tal Saam. Eh, la aportación de Parks es interesante por cuanto habla de una lengua madre anterior incluso a la sumeria. Y para Ostras. eso pues tendríamos también que remontarnos a la cultura al-Obeid, que ahí tenemos esas famosas figuritas que hemos visto en todas Ah, partes. sí, como con forma de serpiente, la No, sí, cabeza, con ¿no? forma de rana, realmente. Ah, ¿No? sí, La, sí, la sí. cara, la cara Sí, sí, es sí. como de rana y luego tiene esos cabezaconos, que curiosamente, fíjate tú, los encontramos en el Antiguo Egipto con esos seres zoomórficos del Antiguo Egipto. Y claro, los mismos faraones tienen esas mismas cabezas de estos seres. Eso sí, no tenemos ningún texto sumerio en donde se diga cómo son realmente los Anunnaki. ¿En serio? O En sea, serio. no hay como, No no se hay sabe el forma, no tamaño, hay... las escamas, no, si eran no, no, reptiles, si no, no no, eran no, 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 reptiles. no, no. Mira, lo que hay es una serie de representaciones artísticas, ¿eh? En bajo relieve, en sellos cilíndricos, ¿vale? En donde se ven representados como hombres, forma humana, pero muy altos, mucho más altos. Los hombres son muy bajitos a su lado, al lado de estos dioses. Es la única cosa, la única. Claro. Pero ahí no aparecen reptiles, ¿eh? Lo único que tenemos de reptiles aparece en la cultura proto-sumeria al-Obeid, en las excavaciones de... ¿cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre ahora. Esa Ujú. es la cultura protosumeria donde encontraron cientos de estatuillas de estos seres. Se supone, cuidado, se supone que eran dioses Anunnaki, que eran los que ellos adoraban. Pero ya cuando aparece la primera cultura sumeria, ya son inmediatamente representados como seres humanos. La Claro. representación. Ujú. Y en los textos tú no puedes deducir si son humanos o son reptiles. No te da ninguna pista. Pero eso sí, lo que sí sugieren los textos es que son seres biológicos como nosotros muy parecidos. Copulan, comen, beben, duermen, padecen, sufren, se ríen, se emborrachan. Mm. Casi son como seres humanos. Claro, pero, Pero yo, a tenor de los textos, yo no te sabría decir cómo son los Anunnaki. ostras. O sea, yo sí tengo que ser escéptico, completamente, Xavi. Yo no te puedo decir, sí, los Anunnaki eran así, y reptiles y con escamas. No, porque me estaría engañando a mí mismo y estaría mintiendo a la audiencia. Oye, David, En los textos no se dice en ningún momento cómo son. wow, ¿ves que es súper interesante esta conjetura? Porque creo, no sé quién fue, si David Icke o quién fue que empezó a hablar de que David era, Icke empezó a hablar de las culturas... pero del tema reptil. sí, sí, Y sí. tenía una obsesión con el tema reptil. Sí, ¿Por qué? sí. Porque en las Mm, estatuillas, mm. algunos, bueno, escritos no lo sé muy bien, pero sí que había A ver, estatuillas. hay una cosa que tiene ¿Y, toda y la por qué esa razón. forma reptiloide? Eso es lo que me fascina, ¿sabes? Claro, hay una cosa al margen de la cultura sumeria. Y es que en todas las culturas del mundo hay serpientes y adoración a dioses reptil. En Claro. todas partes. Entonces, algo hay, Xavi. Y algo de verdad debe de haber en todas las teorías que ha lanzado David Icke. Porque hay una cosa que está muy clara. La serpiente y el reptil se asocian a dioses creadores. Ujú. ¿Y qué es Enki? Sino un dios creador. Claro. Como mínimo te está hablando de que es como una especie de anfibio, con esas aguas. Una El señor, rana, una... cuidado, en la cultura acadia, en la Sumeria Enki era llamado el señor de la tierra, pero en la Acadia era llamado el señor de las aguas. Mm. Claro. Entonces sí que parece haber una estirpe vinculada a todo esto. Y luego hay otra cosa muy interesante. También en los textos sumerios aparece eh, el llamado los 7 sabios del mar.
Y los 7 sabios del mar, ahí, en esas tablillas, se explica que Enki crea a 7 entidades muy poderosas y con una inteligencia brutal que van a ayudar a crear, a cimentar la civilización humana. Y los primeros reyes son estos seres. ¿Y sabes cómo son descritos? Como hombres peces. De ahí esa forma, ¿no? Esa forma de cabeza claro, de pez. esos sí tienen escamas, pero no escamas de lagarto, sino de pez. Ah, claro. Andan así, a 2 patas, se yerguen así, y su cabeza es como un trozo de cabeza de pez. Y dentro está, y fíjate qué curioso, dentro está la cabeza de un hombre. Dentro del pez. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Y estos, el más famoso es Oannes. Es el más famoso de los 7 sabios del mar, porque Oannes emerge de las aguas del Golfo Pérsico y civiliza al hombre y le cuenta cómo tiene que plantar para la agricultura, la ingeniería, la sociedad, todo. Y los crea Enki, ¿eh? Y dice, vosotros sois los encargados de civilizar al hombre, porque estos son unos salvajes. Se matan entre ellos por un pedazo de comida. Esto no puede ser, esto es un caos. Y crea a estos seres para que les enseñen rectitud, formas de ser orden. unos caballeros, unos señores civilizados que les enseñarán a comer con unas piezas, a cultivar, ¿no? A cultivar y a tener una educación y una cultura. Porque antes de eso se ve que el ser humano era un monillo loco. Bueno, un monillo toca huevos. Bueno, mira cómo estamos, ¿eh? Mira sí, cómo sí, está el sí, mundo, no, ahora estamos peor. Ahora estamos peor. Pero bueno. Oye, hay otra cosa que... Sí, cógete agua, cógete agua. Hay otra cosa que me parece fascinante también, que hemos mencionado con el tema de David Icke y tal. Cuando el tío se empieza a mezclar con el tema de que están entre nosotros estos seres reptiles, la reina, lo típico de la reina Isabel. Ahí se pasó mucho, ¿eh? Claro, claro, por eso te digo Ahí que... no estoy a favor de David Icke. Creo que eso es muy fantasioso. No voy a decir, por supuesto, nombres. Tengo un contacto famoso, famosísimo escritor, pero no voy a decir el nombre. Y una vez le pregunté sobre David Icke y me respondió, creo que es una locura clínica. Me acordaré, sí, me acordaré siempre, es un famosísimo escritor español, muy importante. Y claro, pensándolo en perspectiva, sí, es una locura clínica decir que la reina de Inglaterra o el príncipe Charles las élites, digamos, se transforman en unos reptiles que se comen a los niños. Claro, dicho así, dice este tío, hay que meterle una camisa de fuerza y... Pero si hablamos, claro, ahí es donde yo creo que David Icke se pasó un poquito. ¿Por qué? Porque aquí podemos hablar de entidades que quizás se encuentren en una cuarta dimensión. Y la posesión sea un fenómeno eventual que se produzca en un determinado momento en que ciertos videntes o personas sensitivas pueden ver a esa persona cambiar, un shapeshifter. Shape-shifting. Sí, correcto, sí, shapeshifting. Cambiar, y hoy he hablado con gente que ha visto personas transformarse en reptil. A ver, cuéntame. Sí, pero es que da la sensación que biológicamente no es así, sino que es algo que se superpone, una especie de posesión espiritual, y esa persona sí, se le ven escamas verdes y la cara con los ojos así verticales, ojos ofídicos, así amarillos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que hay unos textos, que es el descenso de Inanna a los infiernos. Ahora no recuerdo el nombre, hay más. En donde se describe que Nergal, el dios del inframundo, precisamente tiene una voz gutural, cavernosa, muy potente, y exhalan una especie de energía por los ojos, ¿no? Una especie, eso sí que lo describe. No te dice en ningún momento que sea un dragón o te dice que... Sí hay expresiones, eso sí, ¿eh? Por ejemplo, hay varios momentos en que a Enki lo llaman el gran dragón. El gran dragón. El gran dragón. Pero claro, eso puede igual ser... Igual es más metafórico. Puede ser metafórico porque a Enlil muchas veces lo llaman el gran toro. La bravura del gran toro, el gran toro de los cielos. Con lo cual,
¿sabes? Hay expresiones, pero no hay una definición, concreto, una ¿no? descripción concreta. Pues, David, dentro de todo lo que hemos hablado, me parece fascinante, es súper interesante y además lo has desgranado increíblemente bien. Y además sin irnos por las ramas, ¿eh? Al grano, ¿eh? Esto es esto, esto es esto, esto es esto, Es ¿eh? que Y es es que muy es... extenso. Al ser tan extenso, Sí, he sí. tenido que ser lo máximo de explícito. Perfecto. Ahora bien, cuando mencionas que vienen de la gran, como una gran mansión El o algo duku, así, el el Duku, duku, ¿no? sí. Para ti, como David, a título personal, ¿eh? No nos ceñimos ni a los textos ni a nada. Para ti, ¿qué son estos seres? Porque, claro, hemos hablado de estas entidades que se transmutan en humanos. A día de hoy, Mm. que puede ser, hay gente que los ve, que no los ve. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero sí me fascina ¿qué crees que son? ¿De dónde vienen? ¿Qué son esos Mira, seres? mira, yo te voy a ser muy sincero. Sé que la mayoría de gente no quiere escuchar eso. Cuando uno oye hablar de tierra plana, se produce una Mm. disonancia cognitiva muy Sí, grande. te lo dije ayer, sí, sí. La gente se enfada. No, Bueno, no, yo enfadar no, yo no les no, gusta, pero... no les gusta. A la mayoría de la gente hay un adoctrinamiento muy severo Ujú. con todo lo que nos han contado que es la realidad, la conquista del espacio, la NASA y la madre que los ha matriculado a todos. Entonces, bueno, yo como no me creo nada de lo que me cuentan todos estos estamentos oficiales sobre el espacio y todo como... yo sí me considero un investigador realmente fidedigno a los textos sumerios. Y los textos sumerios, así como todas las culturas más antiguas del mundo, nos dicen todos lo mismo. La Tierra no es como nos han dicho que es. Sobre todo cuando llegan los jesuitas y nos dicen, señor Georges Lemaitre, que efectivamente hay un Big Bang cósmico del que deriva toda la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que aquí lo que se está contando desde el principio de los tiempos, y nuestros ancestros lo sabían perfectamente, es que vivimos en una tierra plana y estacionaria, que aquí no hay órbitas ni hay nada de todo eso, que hay una proyección en el cielo, que lo que vemos en el cielo es como una especie de holograma, que ese holograma ejerce una influencia energético-espiritual en el ser humano, por eso está la astrología. Ah, Pero no es físico, no es algo que puedas tocar, no es roca, no es ningún tipo de cuerpo con movimiento de traslación y de rotación. No hay nada de eso. Fíjate que si así fuese, estos textos lo describirían de una forma explícita mucho más. Y muchos dicen, caramba, es raro que no aparezcan aquí unos detalles más específicos de las órbitas. No, porque es que no hay nada de eso. Hay una cúpula, porque vivimos en un sistema estacionario, repito, y cerrado completamente. No podría ser de otra forma que pudiésemos sobrevivir a nivel de todas estas fuerzas que interactuarían y que ellos utilizan siempre a la gravedad como si fuese una especie de comodín mágico ujú. que altera los elementos según la conveniencia de los físicos, ¿vale? O sea, bueno, es igual, no voy a extenderme en esa cuestión. ¿Quiénes son los Anunnaki? Te respondo rápido. Tu Para opinión, mí, ¿eh? La opinión de sí, David. para mí estos seres, yo no sé hasta qué punto crearon verdaderamente la Tierra, pero cada vez me da más la sensación de que son criaturas que proceden de otro plano dimensional, con otra vibración diferente, pero son físicos como nosotros, Xavi. Mm. Hablamos de seres biológicos de carne y hueso como tú y como yo, y que hay una, por supuesto, forzosamente, una compatibilidad genética para que nos hayan podido crear. Con lo cual yo deduzco que son parecidos a nosotros en muchos aspectos. Nosotros hemos heredado de ellos lo bueno y lo malo. Somos verdaderamente hijos de los dioses. Y de hecho hay un momento determinado de la historia en la que incluso el libro de Enoch te dice que estos vigilantes, estos The Watchers, también llamados los Izizi en la versión sumeria, copularon, bajaron a la tierra copular con las mujeres terrestres. Y de ahí surgieron los Nefilim, los grandes gigantes. Ah. En griego los llamaban los titanes. Que luego, por supuesto, por eso es O una de sea, las muchas lo razones. puedes vincular con el tema de Gilgamesh y todo esto. Sí, sí, absolutamente. Gilgamesh realmente es una criatura deiforme.
altísima, enorme, que tiene un combate con una criatura llamada Enkidu, que sería algo así como Ah, una criatura de Enki, o creada por Enki, claro. se dice De ahí Enkidu. el du, Enkidu. Ah, Enkidu, Ay, exacto. ay, Que es eso un es. ser simiesco con una fuerza tremenda y sin embargo el gran rey de Uruk, fíjate, llamado Gilgamesh, Uruk. combate con él. Wow. Y quedan en tablas. ¿Eh? Empate ahí. Sí, no queda muy claro. Y lo hacen para atemperarle un poquito los egos, ¿eh? Porque tiene unos egos terribles, es un gallito. Pero al final se embarca en la búsqueda de la inmortalidad y es una de las epopeyas, no una, probablemente la primera gran epopeya, la primera gran historia escrita de la historia de la humanidad, la historia de Gilgamesh. Es muy, muy interesante. Por cierto, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, ¿por qué nunca se ha hecho una película de Gilgamesh? ¡Oh! No lo entiendo. ¡Ostras! Ahí lo dejo. ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Claro, es que es una historia impresionante. Oye, una cosa. Me hace mucha ilusión. O sea, me haría ilusión que me hablaras un poco de tu nuevo canal, tío. Bueno, De es que tengo, Spectamovie. no, bueno, tengo dos canales ahora. Pero es que tu faceta con el cine es increíble, David. O sea, Sí, ayer que estuvimos pero hablando con William de todo esto, sí, con William Miller, sí. uf, de verdad, tu canal este explicando muy, amigos, y a suscribiros ya porque si os mola el cine y todo, y Sí. el cine de Ahora, ese estilo, ahora hace días que no publico vídeos porque, bueno, estamos no lo dejes, que es en buenísimo. este terrorífico mes de agosto con este calor, Uy, sí, vacaciones, sí, el sí, niño, sí. una cosa y otra es muy difícil. Tenemos también Eres el elegido, Ajá, otro segundo canal secundario que está funcionando bastante bien, estoy muy contento con este. qué bueno. Pero no vamos a dejar Spectamovie. No, por favor, la gente lo pide, la gente lo pide. Oye, el cine para ti es muy importante, que sí, David. Sí, realmente, y no sé por qué tanto. No lo sé. Claro, muchos dicen, es evasión. Sí, es evasión. Sí, Pero claro, qué, pasar un buen rato, pero sí, claro. claro, en esta vida todo es disfrutar. Y yo, lo que yo disfruto con el cine, pues, ¡buah! Es es una pasión, es un hobby muy, muy grande. Sí, es una cosa muy rara y no sé, quizás me viene ya desde muy pequeñito, muy pequeño. Me gusta mucho la figura del héroe a mí. Mm, el Sí que es verdad héroe. que me gusta el terror, y las películas así, un poco ese toque gótico, de un poco de sangre, El tilde ochentero es Sí, el imprescindible para estilo. mí. Y sobre todo, a mí me gustan mucho las películas de organismos que invaden pueblos y Sí, eh, armas biológicas, cosas así muy, muy tipo La Cosa, ¿no? Pero siempre he estado fascinado por la figura del héroe. Superman, por ejemplo, también es un Superman. personaje que me apasiona. No sé, siempre, toda mi vida, la imagen de aquel que se alza y dice, se me ha acabado la paciencia, ahora voy a hacer algo por los demás. Es el héroe, realmente, ¿no? El que dice, bueno, se arremanga y dice, voy a hacer algo. Se me han hinchado los huevos y voy a hacer justicia. Siempre he estado muy fascinado por eso y casi todo mi cine es, pues eso, el Rambo, el Sí, Robocop, el Charles Bronson. una maravilla. Sí, sí, me gusta mucho la imagen del héroe. Oye, vamos a ir terminando, amigo. Y una cosa, es que es una cosa que la gente dirá, pero ¿cómo no lo ha preguntado antes? ¿Qué ha sido de los Anunnaki? ¿A dónde han ido? Ya, vamos a terminar con esto ya. Esta, ¿Qué ha esta, pasado con ellos? esta es una de las preguntas más importantes del mundo, ¿eh? De Es la que me ha historia. venido ahora, digo, Sí, ¿qué ha sido de sí, ellos? sí. Nadie tiene respuesta. Y creo que si alguien Sí. te responde algo, pues luego te va a decir que ha contactado con un Anunnaki o que, o que ha tenido un sueño, ha tenido una revelación y claro, es todo muy complicado, muy complicado. Yo creo que todos son experiencias personales, todas pueden ser válidas, pero que sean extensibles a nivel humano no hay una prueba definitiva para responder esta pregunta. Cualquiera diría que en un momento dado desaparecen y se van a otro plano. Wow. Pero, amigo, aquí abajo hay muchas cosas que no conocemos bajo tierra. Se habla de túneles, se habla de ciudades enteras y no sé yo hasta qué punto podría haber algo de esto. Y luego el tema de los océanos, ¿eh? Los grandes Wow. océanos
que también ahora hasta la CIA parece que se ha delatado que ha estado participando en programas de recuperación de naves bajo el mar. Wow. O sea que Mira, algo hay también. ¿qué me decía la señora esta de las piernas Ah, sí, que la estaban mujer. ahí debajo del mar? Y Claro. tú has visto, la distancia, te lo he Sí, enseñado todo, sí, ¿eh? sí, sí. Es un caso, el tuyo, increíble. O sea, Sí. alucinante. Algún día tenemos que volver a reincidir este tema. David, amigo, muchísimas gracias. Sé que estás un poco jodido de la espalda. Tengo una lumbalgia que no se la deseo a nadie. Nada, muchísimas gracias por haber aguantado el tostón. Pero bueno, volveremos pronto en un tiempecito. Vamos a hacer cosas. Y con el Sí, amigo William, además. y tanto Así que. que nada. Gracias, David. Un abrazo enorme. Igualmente, Xavi. Amigos, la semana que viene más y mejor. Un apunte, un pequeño apunte. Habéis visto que he quitado lo de las camisetas, el merchandising del canal. Voy a dejar un mail solo exclusivo de pedidos. Quien quiera una camiseta, una taza, tal. Bueno, de momento solo camisetas y sudaderas. Tenéis la lista de precios, me mandáis un mail y os la envío. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.